Vamos a meternos en el siguiente bloque que tenemos pensado para el proceso de hoy. Vamos a bajar acá, que esto todavía no lo vamos a ver, y vamos a debatir rápidamente sobre, no voy a demorar mucho, después en el espacio de preguntas y respuestas, si quedó algo un poco confuso, me dicen y pues por supuesto lo abordamos. Conceptos básicos, emociones y sentimientos, que se diferencian, estrés, desgaste profesional, fatiga, preocupación, autocuidado. Veamos emociones primero. Lo que hace difícil establecer las emociones y cómo describirlas correctamente, yo diría, además de las cosas que van a aparecer aquí, eh, es precisamente hablar un idioma que tiene tantos sinónimos. Por lo tanto, el ser humano es complejo, hay diferencias culturales, hay diferencias en el lenguaje, pero el propio idioma, el español, tiene tantos sinónimos por sí mismo que hacen difícil establecer esto de las emociones. E imagínense que a nivel legal y a nivel médico pueden ser muy diferentes. Sin embargo, a mí me gusta, Punset en algún momento trabajó con otras personas para desarrollar, ahí me robé un pedacito de la imagen que tienen del universo de emociones. Y me encanta pensarlo como un universo de emociones porque hay como los soles, vamos a decir, el sistema solar tiene el sol, ¿no? Y hay sistemas que están más cercanos al sistema solar que otros, y así mismo pasa con las emociones. Hay emociones que son más cercanas y emociones que se alejan bastante. Y cada emoción, vamos a decir que tiene su propio planeta y cada planeta tiene una cantidad de lunas que puede ser, pues obviamente, ilimitada. De así las cosas en este universo de emociones, parece ser que los expertos y las expertas determinan, como en la película intensamente, que estos, la felicidad, la tristeza, la ira, el asco y el miedo, son básicamente las emociones más importantes, universales, casadas con lenguaje universal, independientemente de la cultura, de la edad, del sexo, del género, independientemente del idioma. Se ha demostrado que estas tienen esa posibilidad de universalidad. Cuando estamos hablando de emociones, tenemos que hacernos estas preguntas. Hombre, necesitamos las emociones desagradables y ojo, no estoy hablando de emociones negativas, sino desagradables. La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque todas, absolutamente todas las emociones básicas son importantes, son útiles y están ahí por una razón de ser. Así, rápidamente, las emociones son una respuesta fisiológica, es una respuesta de supervivencia, es la herencia que nos han dejado los supervivientes del planeta Tierra. Así necesito la felicidad, necesito también el miedo, necesito también la tristeza, necesito también el asco y necesito también la ira. Rápidamente piensen para qué no son útiles si nunca lo han pensado. Las emociones son desagradables por cómo se sienten en el cuerpo, pero no son negativas. Si no tuviera miedo, ¿cómo me protegería de los animales depredadores que pueden haber en el planeta? ¿Cómo me protegería de alejarme del abismo de un barranco? ¿Cómo me protegería de intentar caminar en una autopista? Si no tuviera miedo, no pudiera tener entonces la posibilidad de sobrevivir. Si no tuviera asco, pero no el asco ese un poco coloquial de esta persona me da asco, sino el asco desde la experiencia emocional. Si no tuviera asco, el cuerpo no pudiera rechazar aquel producto que nos metemos, por ejemplo, en la boca y que está dañado. Se toman un cartoncito con una leche, no se fijaron en la fecha de expiración, se lo meten a la boca y cuando se lo meten a la boca resulta ser que si no tuvieran asco, se toman todo el líquido dañado. No parece una buena idea, ¿eh? No parece una muy buena idea hacer eso. Posiblemente te puedes intoxicar y vas a tener problemas. Si no tuviera ira, hombre, ¿cómo defendería a mis seres amados? Si no tuviera la capacidad de responder con ira, que no es lo mismo que violencia. Recuerden que la violencia es un proceso más complejo de aprendizaje y la respuesta de la ira es un proceso totalmente, nuevamente, fisiológico y de supervivencia. Así, estas que normalmente son etiquetadas de una manera negativa,
son útiles, son necesarias. Y el problema no lo tenemos en las emociones, que son esa respuesta inicial, esa respuesta primaria a un evento sin ningún tipo de precedente, antecedente, un evento inédito. De esta forma, juguemos un poco con este ejemplo. Imagínense que yo esté ahorita en este lugar en el que me encuentro y de repente entra, por la razón que sea, un perro que no es de mi casa, que no es conocido para mí, y el perro entra ladrando y por supuesto me sorprendo, otra emoción bastante básica, me sorprendo y el perro se ve rabioso o yo interpreto que se ve rabioso y el perro pasa alrededor mío y pues no me toca, literalmente, solamente la cola me da como un colazo porque el perro se está cayendo y el perro sale de aquí después de estar ladrando y se va. Posiblemente en su momento va a tener mucho miedo. Ese miedo, esa respuesta está asociada con la respuesta de fight, freeze or fight. Fly, fight or freeze, en realidad, que será el orden creo que más correcto. La respuesta de huida, de ataque o de pelea y la respuesta de congelamiento. Sí, la de congelamiento también es una respuesta, porque gracias a la herencia que tenemos del mundo y de todos nuestros ancestros, resulta ser que no todos los depredadores les gusta comer comida muerta, no son carroñeros, les gusta comer la comida viva, fresquita. Así, la respuesta de hacerse el muerto responde bien para algunos depredadores en cuanto a sobrevivir el ser humano. Así, esa respuesta también está cableada en nuestra mente. Pero estas tres respuestas muy asociadas, en este caso, a lo mejor provocaron que yo quedara congelado y que el perro pasó, no pasó nada por suerte, o que yo saliera corriendo inmediatamente y tirara la pantalla y ustedes se asustarían muchísimo porque quién sabe qué habrá pasado por acá, o que pues me pusiera de una manera defensiva y esperar a ver qué pasa, ¿no? Y si no pasa, como en este caso, absolutamente nada importante, el perro se va y después de ciertos momentos, segundos, hasta minutos, el cuerpo se va a regular por sí mismo si todo está bien. Eso sería la emoción. Súbita, temporal, pasajera, no dura generalmente más de unos 15 minutos, 20 minutos como mucho. Incluso hay un ejercicio que recomiendan de los 90 segundos, que por 90 segundos te quedes quieto a ver que pase ese momento cumbre de la emoción y después entonces tomar acción. Estamos usando un ejemplo obviamente muy exagerado, pero ahí está, solamente para propósitos docentes y académicos. Están después los sentimientos, el afecto. Y aquí es donde a mí me gusta hacer un alto porque este es el lugar donde trabaja la psicología, con los sentimientos. Nada más para separarlo, el sentimiento sería la unión de una emoción más la interpretación de la experiencia emocional. Siguiendo el ejemplo sería, una vez el perro se fue, viene toda la racionalización, todo, toda la interpretación de aquel evento de este perro que entró de la nada y que no es ni mi perro. Y de ahí esa interpretación va a derivar hacia un tipo de emoción más sostenida y esa emoción consolidada por este pensamiento puede volver a aparecer repetitivamente a lo largo de la jornada, de los días, de las semanas, de los años o toda la vida. Así, si este evento del perro que a mí me asustó y me dio miedo, me causa después risa, empiezo a reírme porque yo digo, ¿cómo pasó esto? Qué cosa más extraña. Y pues obviamente después voy y se lo cuento a mi esposa y le digo, oye, mira, qué cosa, mira, cómo entra un perro, imagínate mientras tú notabas y es toda como una historia un poco hasta divertida, ¿no? Porque no, el perro me golpeó con la cola. Seguramente eso no va a generar absolutamente ningún malestar futuro, ni mucho menos un trastorno mental y o del comportamiento. Sin embargo, si yo interpreto de esa situación con el perro
que entró aquí, que mi vida estuvo en peligro, aunque es la misma emoción del miedo, lo que deriva cuando la emoción fisiológica se regula y que la respuesta fisiológica, en este caso a lo mejor de congelamiento, se activó, me queda esta interpretación de mi vida estuvo en peligro. Este perro me pudo haber matado. Si ese perro me mata, ¿qué hubiera hecho yo con mi familia? Se quedan sin el sustento, mi pobre hija iba a tener que llorar y verme ahí todo muerto, mordido, desmembrado por este perro. Y empiezo a tener esta idea y empiezo con esa idea a disparar esos estados emocionales. Aquí estamos en el sentimiento. Ahí está. Así, mañana, cuando le cuento eso a mi mejor amiga, se lo cuento con terror, con pánico, a lo mejor hasta con más pánico que la versión original. Y empiezo a tener ahora sí temor de venir a mi casa y que otra vez se aparezca ese perro. Y peor aún, en este lugar donde estoy ahora. Y empiezo a tener hasta pesadillas, empiezo a soñar, pero pesadillas, ¿eh? De este perro atacándome y yo perdiendo algo de mi cuerpo, hasta mi vida. Y ya después, entonces, cualquier sonido me tiene alerta. Bueno, yo creo que se da la idea. Y ahí se puede ir. Y podemos quedar en algo que para una persona fue una experiencia hasta un poco divertida, ya después que pasó, mientras que para otra consolida una enfermedad que puede ser muy seria y que puede llevarla a incluso no querer salir, encerrarse en su propia casa por miedo ahora, terror, pánico, pavor de esta situación. Así los sentimientos pueden durar toda la vida, si no se trabajan. Por otro lado, el ánimo, hombre, vendría a ser algo más orientado a el filtro por el cual tú miras lo que te rodea, interpretas las cosas. Hay una mirada más personal, más exclusiva, ¿no? Y eso es lo que nos hace único. Y tu estado de ánimo, o tu ánimo, para no decir estado de ánimo, no confundirlo con enfermedades mentales, tiene que ver con eso, como el color de tus lentes por el cual ves el mundo. Y esto se mantiene ahí de una manera latente y puede uno hablar desde el ánimo, desde la vulnerabilidad psicológica que la persona puede tener, debido a que su estado de ánimo le hace más propensa a vivir experiencias mucho más intensas en términos sentimentales o en términos incluso emocionales para eventos que no tienen ningún tipo de relación. Así, estábamos hablando de la fisiología del estrés. Y en esta fisiología del estrés, no vamos a entrar en detalles con la palabra desde un punto de vista científico, sino que nos vamos a ir directamente a los constructos que están vinculados a este proceso de estrés. Uno, un agente externo y o interno. Una evaluación para distinguir entre amenaza o nocivo, favorable o benigno. Los procesos que hay de afrontamientos utilizados por nosotros. El patrón complejo que existe en el ser humano y que conocemos como reacción al estrés o síndrome de adaptación general al estrés, y que de alguna manera esto, pues obviamente lo estudió Hansel hace muchísimo tiempo, en el cual se derivaban que esto no tiene que ver con una enfermedad médica, que no tiene que ver con un proceso médico, sino con un proceso de interpretación, un proceso que está vinculado más a la manera en que la persona vive los sentimientos, ¿no? Que disparan esta respuesta fisiológica alineada a alguna emoción básica. Así, podemos preguntarnos nuevamente, así como hacíamos hace un rato, entonces el estrés es bueno o es malo. Hmm, Porque a todo le decimos estrés. En el español es muy común que a todo le digamos estrés y generalmente lo enfocamos con la parte mala. Sin embargo, desde el modelo holístico del estrés tenemos el positivo y el negativo y tenemos el eustrés como el positivo y el distress como el negativo. De ahí que cada vez que ustedes hagan investigaciones y están leyendo, por ejemplo, papers en inglés, van a encontrar que hablan de distress para identificar que lo que se está evaluando es la parte negativa. Porque que ustedes estén despiertos aquí todavía en este momento, activos, es eustrés. Tienen un estrés todavía positivo.
Cuando hay una curva, voy a ver si le encuentro un folletito que entregamos en el hospital, hay una curva, cuando uno está muy tranquilo, no es óptimo, no es eficiente. Necesitas cierto nivel de estrés para poder trabajar, para poder estar anuente, para poder estar presente y poder hacer lo que tienes que hacer. Así, el estrés no es bueno ni malo, es bueno y es malo. Nosotros trabajamos con los sentimientos y trabajamos con el distrés, con el estrés negativo, porque son los que afectan a la persona. Y lo que queremos encontrar es balance, no queremos quitar la emoción, queremos reformular el sentimiento desde el punto de vista de algún parámetro con algún tipo de técnica terapéutica y queremos que la persona aprenda a manejar su estrés negativo y lo pueda hacer trabajando con herramientas de terapia conversacional o puede hacerlo trabajando con herramientas como la respiración basada en la variabilidad de la frecuencia cardíaca o lo que se conoce como la respiración coherente. ¿Y por qué es importante esto? Porque detrás de todo esto, en el distrés, en el negativo, encontramos el burnout o el desgaste profesional, que es un poco lo que quiero hacer mirada para ir aterrizando al autocuidado en los profesionales que trabajan en los sistemas de salud. En este caso, tenemos que el estrés por sí solo va a generar una respuesta y esas respuestas, esa liberación de estas hormonas del estrés, por sí mismas, vuelvo y repito, generan una respuesta que es necesaria. Sin embargo, cuando este estrés empieza a ser repetitivo, frecuente, continuo, ya sea por un disparador de una idea, de un pensamiento, o ya sea porque tengo que volver a ese lugar donde trabajo y volver a ver esas personas que de alguna u otra manera me hacen sentir mal, o me tengo que ir a ese lugar en la escuela donde están la gente que me hace bullying, o tengo que ir al trabajo donde me hacen mobbing, etcétera, entonces tenemos ya un estrés crónico. Y una vez está el estrés crónico, estas hormonas, la noradrenalina, el cortisol, la adrenalina, todas estas hormonas que son útiles empiezan a ser realmente tóxicas para el cuerpo. Y el estrés es conocido por la OMS como el asesino silencioso, porque este cortisol que se vuelve tóxico afecta al cerebro disminuyendo la concentración. Así yo les digo a las personas que van al programa de salud ocupacional, oye, sabes, te estás preocupando tanto de esto que la preocupación por sí misma es la que puede hacer que bajando la escalera, porque a veces el elevador está lleno o a veces el elevador está dañado, y no te vas a morir por aquello que le temes, por aquello que estás viniendo a trabajar aquí, sino que vas a posiblemente tener un accidente laboral en el que te puedes caer de la escalera y, hombre, hacerte un daño y hasta un daño mortal. Pero también aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, provoca ataques de pánico, fobia, alteraciones del sueño. Hace poco estábamos en el Instituto Nacional de Salud Mental haciendo una visita con estudiantes y una de las cosas que decía, por ejemplo, el jefe de psicología, que estaba asociado con una colega de psicología y con otro colega de psicología, decían, una de las características de la mayoría, si no es que casi todas las personas que llegan aquí con crisis, no necesariamente psicóticas, pero con crisis, es el problema del sueño, el insomnio. Y que una de las primeras cosas que se trata de hacer desde la terapia medicamentosa, porque está en crisis, es ponerla a descansar, que duerma. Entonces imagínense esta persona cuando tiene estrés crónico, empieza a tener insomnio, o sea, empieza a tener problemas en la regulación de su sueño e incluso se puede dormir y se levanta con frecuencia durante la madrugada, lo que genera un pobre descanso. Pero también, ¿por qué fue tan importante hablar de esto durante la pandemia? Porque una de las respuestas que disminuye es la respuesta inmunológica. Entonces, si queríamos proteger a la persona de un virus, como el COVID, y teníamos a la persona altamente estresada, teníamos una vulnerabilidad que se podía aprovechar el virus para atacar con mayor eficiencia al cuerpo. De ahí que empezaron todos los ejercicios de respiración, empezaron a promoverse, se empezaron a publicar, se compartían en todos los lugares posibles y se nos empezó a dar un espacio importante en los medios de comunicación. También está el tema del aumento de la presión arterial, el ritmo del corazón, que recuerdo un caso en el hospital de una persona que se peleó con otra persona y que producto de este estrés que provocó todo el proceso legal posterior, tuvo parálisis facial. Y como dirían algunas personas en Panamá, hombre, y date por agradecido que solo fue una parálisis facial, porque pudo haber
sufrido un ataque mucho más grave desde el punto de vista de cómo afecta el estrés crónico, ¿sí? Todo el sistema cardíaco. Sin contar el aumento de triglicéridos, colesterol, bueno, una serie de connotaciones que si vamos a hablar de cuidarse, hombre, hay que empezar a encontrar balance y regular estos estados que son naturales y que son respuestas fisiológicas y que son útiles, pero cuando empezamos a trabajar desde el sentimiento, desde la interpretación posiblemente negativa, traumática, triste, pero depresiva, empezamos a tener estas dificultades. Bueno, también se puede disminuir el apetito, se puede aumentar el apetito y esto también deriva en obesidad y se genera un problema adicional. Hay personas que, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas como la fibromialgia y está referida, ¿no? Que vivir experiencia de estrés crónico muy fuerte obviamente perjudica. Hay procesos en los que se ha investigado que un niño o una niña con cáncer, con un diagnóstico de cáncer, la manera en que se presenta y vive el proceso también hace diferencia. Ok, no garantiza que la persona no va a tener, obviamente, un resultado mortal del cáncer, pero sí garantiza que el proceso sea mucho más receptivo, más positivo y que además la persona pueda, de alguna manera, seguir viviendo dentro de este proceso de supervivencia. Bueno, el estrés laboral no es más ni menos, ni positivo ni negativo, es positivo y es negativo, y que lo que dice es el apellido. Entonces, no nos compliquemos cuando hablamos de estrés laboral, es el apellido, como estrés personal, estrés familiar, estrés con la pareja, es el apellido, pero el estrés laboral permanece por periodos cortos. No todo el estrés laboral deriva en una enfermedad o un síndrome, y está vinculado directamente a situaciones, diría yo, administrativas dentro del entorno laboral. Cuando estos periodos de estrés son largos, terminamos en un estrés negativo, pero es más que un estrés negativo, empezamos a tener lo que se conoce como el burnout o el síndrome de desgaste profesional, que posiblemente ustedes conocen muy bien. Así, esto referido en algún momento por primera vez por Freudenberger en el 74 y Bradley en el 69 lo menciona en un artículo de la revista Crimen y Delincuencia, es en el 77 donde se hace público en un congreso anual por Maslach y de ahí el MBI, que es el Maslach Burnout Inventory, muy utilizado, ¿no? Que ha sido desarrollado por Susan Jackson y por la persona que acabamos de referir en 1981. Y sigue siendo utilizado. Hay unas versiones nuevas para manejar el desgaste profesional y entre las cosas más importantes es reconocer que se les da muchos nombres de acuerdo al contexto, pero lo que hace que el burnout o el desgaste profesional sea lo que es y que incluso aparezca en la CIE 11, pero no dentro del capítulo 6, que nos corresponde a nosotros propiamente, es que es la mezcla, valga la redundancia, de tres elementos puntuales. De un agotamiento emocional, de un cinismo o despersonalización y de una baja realización personal. Por lo tanto, cuando una persona tiene un estrés negativo en el trabajo laboral, no necesariamente va a llegar a tener siquiera estrés crónico laboral y mucho menos tener un burnout o un desgaste profesional. Esto involucra mucho más, es en términos de funcionalidad mucho más agresivo, ataca a la persona de una manera en que en realidad como lo vamos a ver, no lo va a resolver nada que no sea, obviamente, el trabajo dentro del entorno laboral, porque se produce en ese medio. Así está asociado a esas interacciones. Y miren, esto de alguna u otra manera afecta muchísimo al personal de salud y al personal de salud lo afecta porque las características de trabajar en sistemas sanitarios es que tiene un alto nivel de estrés, posiblemente más alto que en la mayoría de los lugares. Así, si a nivel básico es un estrés muy alto. Si se agregan los elementos de estrés laboral, que están vinculados a otros elementos, y se llega a tener un síndrome por desgaste profesional, entonces tenemos un grave problema y que no se debe confundir solamente con un estrés, digamos, agudo, que pudo haber vivido una persona, ni mucho menos con depresión, ni con insatisfacción laboral, ni con aburrimiento laboral, ni crisis de la mediana edad, las personas que ya están en esas edades. En fin, estas cosas no se van a resolver jamás con vacaciones porque se tienen que resolver exclusivamente en el trabajo.
Lo que más preocupa a profesionales de la psicología desde la década del 90, donde se empiezan a estudiar estas cosas, también en enfermería, es el denominado concepto de fatiga por compasión. Y la fatiga por compasión está más bien dirigida a la atención al cliente, al paciente, al consultante. Y esto provoca una disminución generalizada del deseo, habilidad o energía para ayudar a las demás. También es conocido como un trauma vicario, ¿no? Del aprendizaje vicario, cuando uno aprende a través de la otra persona. También tiene que ver con agotamiento. Y tiene mucho que ver con la conexión con el sufrimiento. Por eso, las terapias focalizadas en compasión hablan de desde el sufrimiento del otro, y dice el maestro Vicente Simón de España que el mejor ejemplo es un papá, una mamá que no sufre viendo a su hijo, a su hija de meses llorar, no se mueve para encontrar una solución. Así, esto de alguna forma ejemplifica la compasión. Pero cuando tú tienes que trabajar no con tu hijo o tu hija, sino con muchos pacientes, muchas pacientes, a lo largo de un tiempo, por años, puedes empezar a generar fatiga por compasión. Y aquí es importante entonces separar los términos empatía, empatía, simpatía, apatía, bueno, todo lo que tenga que ver con esas sensaciones que uno puede vivir. Y la recomendación siempre es trabajar con la empatía. Y no estar pensando que, hombre, si yo no logro ayudar a esa persona, como que más nadie lo puede hacer. Bien, antes de abrir el espacio de nuevamente preguntas y respuestas, cerremos con lo que nos dice Lucien Auger en el libro Ayudarse a sí mismo del autocuidado, concepto que viene trabajado desde Dorothea Oren, una teórica de la enfermería. Según Lucien Auger, ella nos dice que el autocuidado requiere un trabajo con mucho empeño, prolongado y tenaz. No se pueden esperar remedios milagrosos. Los métodos rápidos solo mejoran por un tiempo. Por eso hay que tener cuidado con estar siempre tratando de llevar charlas motivacionales nada más. Hombre, la motivación es un término complejo y polémico porque puedo salir muy motivado de escuchar a un gran motivador, a una gran motivadora, pero eventualmente voy a regresar a ese trabajo donde estoy quemado, voy a regresar a ese trabajo donde estoy fatigado y no estoy trabajando lo que realmente tengo que trabajar. Así que a mediano plazo, cuidado que antes, mucho más a largo plazo, empiezo a caer en exactamente lo mismo y ya se fue la motivación. Así, el tiempo es, digamos, el verdugo de el trabajo de estas charlas que a veces son muy temporales y que muchas veces dan estos remedios milagrosos, de alguna manera se vende algo de fondo. Bien, la felicidad se consigue con una inversión seria y prolongada de la energía interior. Yo diría el bienestar, pero no podía cambiar lo que dice Lucien, ¿no? Yo diría el bienestar, la felicidad prefiero dejarla más asociada con las emociones y pensar en bienestar como algo mucho más prolongado y que generalmente si yo tengo que referir a qué se refiere el bienestar, cuando un paciente, un cliente, un consultante me pregunta, le digo, cuando estás tranquilo y te tocas aquí, cerca de tu cuello, si tienes la oportunidad, y en un minuto vas a tener una referencia de tus pulsaciones por minutos del corazón. Tu corazón, cuando está tranquilo, va a tener un rango, una ventana de pulsaciones. Esa pulsación es estar en bienestar. Inmediatamente tú empiezas a hacer algo físico, o sea, que te genera estrés negativo, todo esto va a cambiar. Y eso se va a reflejar en la frecuencia cardíaca. Bien, vamos a hacer nuestro segundo alto en este momento. Ok, vamos a leer qué tienen por acá, ¿no? Aquí dice David, yo leí en una publicación que las emociones solo duran 19 segundos, pero el hecho o el suceso que causó esa emoción es lo que ocasiona que las emociones revivan. Sí, algunas emociones pueden ser tan cortas como eso. Quizás estamos hablando del pico, el pico de la emoción puede estar vinculada a algunos segundos, pero también es cierto que cuando tenemos estas situaciones emocionales y pasan a un plano más sentimental, tenemos el disparador continuo, ¿no? Y eso también es un problema, pero me parece genial
Sí, eso es lo que dicen, la regla de los 90 segundos, tratar de como máximo en esos 90 segundos, en algún momento, no tienen que ser 90 segundos exactos, así que esto de 19 segundos puede ser válido, ¿no? David también agrega que sentir estrés es bueno, es positivo tener problemas y aprender de ellos. Eso creo que nos hace pensar, resolver, actuar. Es que, a ver, es que el estrés per se no es malo. El estrés es justo y necesario. Y ustedes todos en este momento están estresados, pero no estresados negativamente. Lo que queremos cuidar siempre en la salud de las personas y de uno mismo es el estrés negativo, que puede ser agudo en un momento puntual, si llega a ser muy intenso, puede ser crónico, como decíamos hace un rato, y esa cronicidad es la que va derivando en otras cosas que son peores. De ahí a que una de las claves para determinar si una persona tiene o no un trastorno, generalmente es frecuencia e intensidad. Frecuencia e intensidad. Bien, entonces acá agrega Roxana que suena muy convincente el tema de motivar al personal. Justo como lo dices, no es la única opción. Sin embargo, los jefes normalmente creen que sí es lo único y que además es mágico. ¿Cómo cambiar eso en estos directivos? Conciencia, no conciencia de conciencia, no conciencia. Y hablando en términos, si los directivos no son de la psicología, yo he aprendido a hablar el idioma del dinero, aunque soy psicólogo, hay que hablar el idioma del dinero. Entonces, buscar las referencias donde quedan claramente las pérdidas de el presentismo, donde quedan claramente las pérdidas de las personas con enfermedades, las personas que tienen un desgaste profesional, las personas que no se sienten motivadas. ¿Cuánto le cuesta a la empresa eso? Y que las respuestas mágicas no lo son. Pero es una lucha muy difícil porque nosotros en psicología todavía nos estamos poniendo de acuerdo para ver qué terapias son basadas en evidencia y cuáles son las más útiles. Ahora convencer a otro, imagínate, es un doble trabajo. Pero bueno, la lucha es la lucha y hay que seguir en eso. Y yo diría que una de las formas en que yo he logrado convencer a veces, si se quiere usar esa palabra, a las personas que toman decisiones es mostrando todo lo que yo sé de la psicología en términos económicos. ¿Cuánto cuesta? Y posiblemente nos salga más barato hacer un buen programa que contratar a un súper requete contra conocido influyente de redes sociales que suena muy bien, que está espectacular, que tiene una razón de ser. Generalmente la razón de ser es vender algo después. Pero si tú estás trabajando dentro de la empresa como profesional de de la psicología, tu interés principal es que la empresa funcione mejor teniendo personas más sanas, porque tu interés no es la empresa, tu interés es la persona, pero por ende ayudamos muchísimo a la empresa. ¿Tiene sentido ese juego de palabras? Sobre todo, Roxana, por ejemplo, logro contestar eso. Es una forma en que yo he logrado a veces conseguir cosas que de otra forma no la hubiera conseguido. Hablando el idioma del dinero. ¿Cuánto le cuesta a la empresa, no, tener personas de este tipo? Y que hay programas que son más efectivos y que el costo-beneficio es mejor y que a mediano y largo plazo va a ser mejor. Es lo mismo que te tendría que decir, Roxana, cuando uno empieza a hacer estas comparaciones de terapia conversacional versus terapia medicamentosa. Es claro, es contundente que algunas enfermedades, sobre todo enfermedades muy difíciles, duras, complejas, y de acuerdo a la gravedad del asunto, específicamente moderadas a grave, va a requerir tratamiento mixto, tanto el tratamiento de terapia conversacional como el tratamiento medicamentoso, pero que la mayoría de los problemas y la mayoría de los trastornos a niveles leves a moderado van a ser mucho mejor abordados, si se quiere esa palabra, con una terapia conversacional y que los efectos son equivalentes a usar terapia medicamentosa. Ya entonces queda en decisión de la persona si quiere tomar la medicación o si quiere ir a terapia conversacional. Pero la ciencia ya ha estudiado eso y a nivel de situaciones, problemas y trastornos mentales, el que sea, pero que sea leve hasta moderado, funcionan mucho mejor. E incluso la gran virtud o las dos grandes virtudes de las terapias conversacionales a estos niveles es, uno, la disminución de recaídas. Y dos, que no tiene efectos secundarios como posiblemente lo tienen la mayoría de los medicamentos, por más costosos que sean y por más de última generación que sean. Pero no podemos decir que la terapia medicamentosa no funciona. Ojo, claro que funciona, pero es el tratamiento mixto, ambos, tanto la terapia conversacional o psicoterapias como las terapias medicamentosas o farmacológicas, que deben transitar de manera integrativa de acuerdo a la necesidad de quien está enfrente de uno. Eso es lo que dice la ciencia, eso es lo que dice la evidencia.
Entonces no podemos tachar a la psiquiatría, al tratamiento medicamentoso, porque nosotros lo usamos. Si uno está resfriado, toma un medicamento, toma una droga, y es temporal. Pero si yo me sigo mojando, no me cuido y sigo en toda esta conducta problemática que hace que yo me resfríe con más frecuencia teniendo asma, eventualmente se me voy a complicar, la medicación no va a ser suficiente. Y esto es lo que pasa. Si lo entendemos en términos del entorno laboral, entonces tenemos una persona que lo que le dispara el dolor de cabeza es que se peleó con un compañero o una compañera y tiene que volver a verlo por lo menos 5 o 6 veces a la semana. Mm, Casi 8 horas, más o menos. Así se puede tomar la medicina para que se le quite el dolor de cabeza que le genera todo esto, pero más tarde, cuando se vaya el efecto físico por el cual la medicina fue utilizada, el dolor de cabeza sigue ahí, al lado, justo al lado de uno, ahí en el mismo entorno. Así que mañana otra vez va a venir el dolor de cabeza y posiblemente el cuerpo se va a habituar y voy a necesitar una medicación más fuerte. Y entonces ya empiezo a tener aparentemente mayor inconveniente o dependencia a esta medicación. Y sigue sin resolverse el problema. Ahí está la persona que me dispara el dolor de cabeza. Ahí está la situación que no se ha resuelto, que no ha aceptado, que hace que me desgaste profesionalmente y me queme. Ahí está la aceptación de tengo que empezar a regular y no confundir que la psicología es una profesión por la cual nos pagan y que si usted quiere dar de manera altruista su conocimiento y usted tiene el dinero suficiente para vivir de otra cosa, no le haga daño al que estudió esto para ganar dinero y sobrevivir y tener una vida digna. Esta es una profesión romántica, hermosa, filosófica, lo que ustedes quieran, pero sí es una profesión que se cobra, como la medicina, que salva vidas también, pero se tiene que pagar, a menos que vivamos en un país donde haya un balance y el profesional de la medicina, el profesional de la psicología, gane un dinero que corresponde y que además la persona que utiliza el servicio no tenga que pagar por eso porque el sistema lo cubre. Pero no podemos quedarnos en el romanticismo. Este es un trabajo, una profesión y por ende tenemos que tomar todo esto en consideración. Bien, voy a leer lo que dice Ana por acá. Dice, dependiendo qué tipo de estrés, sería bueno o malo, hay estrés que podemos quitar con ejercicio. Claro, hay estrés que puedes quitar con ejercicio, pero cuando volvemos a ese estrés crónico, el ejercicio no te va a resolver el problema de sentir malestar cuando llegues nuevamente al lugar donde se dispara el estrés. Lo que va a hacer el ejercicio es canalizar todo ese estrés acumulado y va a explotar por allá. Y te vas tranquilo, llegas a, no sé, a tu hogar más tranquilo, más tranquila, pero en realidad lo bonito de la psicología es que nosotros nos metemos en ese lugar donde nadie se quiere meter. Nos metemos a agarrar el toro por los cuernos, dirían. Nos metemos ahí donde la gente sale huyendo, porque ahí sabemos que está el verdadero cambio, ahí sabemos que está la verdadera, digamos, la verdadera solución. Y es que aprendas a manejar la situación que te genera el disparador, que tomes una decisión, ya sea que termines con ese vínculo o que aceptes que ese es el vínculo en el que te metiste y no tienes ninguna razón para terminarlo, pero acéptalo, es así, por ahí va el asunto. Aceptación no es sinónimo de estar de acuerdo. Eh, Acá dice Dana, al principio solo tenía conocimiento que el estrés era algo negativo, pero no creí que existiera el estrés bueno. Sí, ahorita Dana, espero que tengas estrés bueno porque estás participando, estás activa, estás escuchando. Ese es estrés bueno. Y por supuesto, cuando hay esta diferencia de la frecuencia y la intensidad que se está dando, puede recaer a un estrés crónico, pero en el ámbito hospitalario, a diferencia del organizacional, ¿cuál técnico o rama de la psicología sería mejor para abordar en una terapia? Y aquí, qué linda pregunta, Dana, porque aquí volvemos a una mirada más transdiagnóstica. Todas las técnicas que funcionen para estrés, no importa el contexto, funcionan para estrés. Todas las técnicas que funcionan para ansiedad, funcionan para ansiedad. Después le agregamos el contexto. Esa es una mirada transdiagnóstica. Y en esta mirada transdiagnóstica, eh, no sé si están familiarizados con el término transdiagnóstico, pero vamos a pensar que no. Esta es la forma en que yo lo explico a los estudiantes cuando estoy en clase. Yo tengo 2 discos herniados. Y cuando me diagnostican estos discos herniados que no tienen ninguna referencia, resulta ser que voy al neurólogo y el neurólogo me manda antidepresivos, una medicación y un antidepresivo. Pues yo psicólogo, mi madre psiquiatra,
nos atacó el prejuicio, nos atacó el estereotipo, no nos dimos la oportunidad y resulta ser que yo digo, no, porque iba a tomar antidepresivos si yo no estoy deprimido, o sea, también me lesioné, pero yo no tengo ninguna depresión. Así que decidí no tomar el antidepresivo y por varios meses tuve muchas recaídas y empezamos a tratar de investigar qué es lo que estaba pasando. Resulta que había una actividad, venía un experto muy renombrado que tenía que ver con el área lumbar, casualmente la lesión que yo tenía, etcétera, etcétera. Hombre, y voy al evento y cuando llego al evento resulta ser que adivinen cuál es el tratamiento por excelencia para lesiones lumbares como la que tenía yo. Ajá, eso mismo, antidepresivo. Porque resulta ser que el antidepresivo tenía una cualidad transdiagnóstica que ayudaba a resolver estos problemas lumbares. Bueno, hagamos entonces la traducción al idioma de la psicología. Hay herramientas que te van a ayudar de una manera transdiagnóstica independientemente del contexto. Enfócate en qué es lo que está disparando. ¿Es estrés crónico? ¿Es ansiedad? ¿Es depresión? ¿Qué es lo que está ahí de fondo? ¿Y qué emoción está más cercana a esa ansiedad, a esa depresión? Por ejemplo, sabemos que más cercana a la ansiedad está la emoción básica del miedo, porque la ansiedad es miedo al miedo, pero también sabemos que de la depresión la más cercana es la emoción de la tristeza. Por lo tanto, no puedo usar un destornillador en un lugar que necesito el martillo, como decía hace un rato. Por lo tanto, no puedo resolver un tema de depresión con una excelente, buenísima técnica, pero que es para ansiedad. A menos que tengas cualidades transdiagnósticas. Pero para eso están las herramientas directamente vinculadas a la depresión. Así, parte de la respuesta estaba en poder no mirarlo desde el contexto, o sea, no mirarlo como esto ocurre en el ámbito hospitalario y esto ocurre en un ámbito organizacional, que puede ser una empresa, no sé, la que sea. No, míralo desde el punto de vista del ser humano, porque un estrés crónico en un médico, en una médica, es el mismo estrés crónico que va a tener el piloto o la pilota que está navegando un barco o está navegando, no sé, o está volando, perdón, está volando un avión. El estrés crónico en las cuatro personas que acabo de decir es estrés crónico. El contexto lo hace diferente. Entonces, en la parte investigativa, cualitativa, de entender qué es lo que está pasando para resolverlo después, no desde el punto de vista de la técnica que vas a usar para poder resolver el síntoma, entonces sí podemos hablar de, ok, una mirada mucho más especializada, más personalizada, de acuerdo a lo que la persona tiene. Pero desde el punto de vista transdiagnóstico, si todas tienen estrés, todas se responden al estrés crónico, todas puedes utilizar herramientas que funcionen para el estrés crónico. Ahora tú dices, oye, pero ¿qué terapia sería mejor? Ya es un plano mayor, es un plano superior, ya no es una técnica terapéutica derivada de, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer después de este bloque es utilizar técnicas puntuales de diferentes modelos, pero no estamos haciendo terapia. Así, de alguna manera, si tú estás en el área organizacional, estás también, como yo, en salud ocupacional, en la parte que corresponde a la parte, valga la redundancia, preventiva. Resulta ser que tú puedes desarrollar programas donde vas a estos lugares y le presentas una herramienta, una técnica que se utiliza para manejar el estrés. Ejemplo, para no dejarte sin ningún ejemplo antes de entrar en la parte de terapia. Nosotros hemos estado haciendo programas consistentemente dentro del área de trabajo, in situ, ahí, dentro. Hemos ido al área de prematuro, hemos ido al área de quemado y hace unas semanas atrás estuvimos en el área de terapia intensiva, la unidad de terapia intensiva. Lo primero que hacemos es enseñar la respiración consciente para aterrizar a la respiración coherente. ¿Cuánto demora eso? 5 minutos. Entonces paramos a la persona en bloques, van en grupitos y se quedan con nosotros 5 minutos. En 5 minutos de su jornada laboral, lo ponemos a respirar por 2 minutos con una herramienta que lleva el ritmo de la respiración coherente. Acuérdense que decía hace un rato, la respiración coherente es la respiración basada en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, esta persona hace estas respiraciones y le ponemos antes de la respiración y después de la respiración una pequeña hojita sencilla que se llama termómetro del estrés. Le pusimos así porque es un termómetro y está del 0 al 10. La persona dice qué tan estresada subjetivamente, por supuesto, se siente antes de hacer la respiración. Generalmente ponen 6, 10, a veces ponen 2.
y terminan de hacer la respiración y vuelven a llenar el papel y colocan ahora cómo se sienten del 0 al 10. La respiración coherente en el 95% de las personas disminuye. Cuando la gente está tranquila, no tiene efecto, no hay impacto. Cuando la gente dice, estoy 10, estoy 9, estoy 8, bajan hasta 2, 3. Cuando la persona está en un 2, un 3, baja un poquito o no baja nada. Es una herramienta que funciona basada en evidencia, es una herramienta básica para manejar un estrés percibido por la persona negativo y que no demora prácticamente nada o demora casi lo mismo que hacer una pausa activa desde los parámetros organizacionales. Las pausas activas son recomendadas porque son estiramientos para evitar las lesiones musculoesqueléticas, pero la clave es que al momento de tener que hacer el movimiento para estirar el músculo, tienes que concentrarte y tienes que focalizar. Palabra muy conocida dentro del mundo de mindfulness, focalizar. Así, si tú dejas de focalizar este movimiento para estirar los dedos y estirar el antebrazo, resulta ser que dejas de hacer el ejercicio. Y si le pones un distractor de, por ejemplo, música, le agregas un segundo factor a un segundo sentido y esto mejora todavía mucho más el proceso de la pausa activa. Bueno, no todos los lugares pueden poner música, pero bueno, ahí están las pausas activas. Bueno, esto tiene la equivalencia en términos de tiempo. Las pausas activas no deben ser más de 5 minutos. Bueno, esto demora 2 a 3 minutos. Lo mismo. Ahora, antes de ir a lo que dice David más abajo, voy a compartir pantalla para que veas a dónde puedes buscar si necesitas recomendar algún tipo de terapia específica. Digo, no es la única forma de encontrarlo, pero es una forma muy rápida y en la que puedes encontrar validación y puedes encontrar también si por alguna razón quieres utilizar alguna herramienta que aparezca. Bien, me voy a colocar acá y vamos a abrir una ventana nueva. Y lo que vamos a hacer en este momento es, voy a bajar un momentito aquí, disculpen, vamos a colocar división12.org. Posiblemente algunos de ustedes ya la conocen y si esto es algo nuevo para ti, que hiciste la pregunta, pues fantástico. Cuando uno entra a la división 12 de la APA, pero la APA de nosotros, pero americana de nosotros, no la APA de psiquiatría del DCM, sino la de la psicología americana, tiene esta división de psicología clínica. Y aparecen, entre otras opciones que están disponibles, la de recursos. Cuando uno hace clic en recursos, uno puede inmediatamente reconocer que aparecen los siguientes recursos. Buscar la lista de tratamientos o buscar la lista de tratamiento por diagnóstico. Ellos dan la explicación de qué significa este ejercicio basado en evidencia que la División 12 intenta para la APA. Y también explican que de alguna manera no están diciendo que algo no funciona si no aparece aquí, sino que no han tenido la oportunidad para poder validarlo o hay suficiente evidencia para decir que ya eso no funciona y no lo van a investigar acá. Si tú colocas acá la lista por tratamiento, entonces podemos encontrar toda una serie de terapias explicadas para ciertos trastornos. Si yo quiero saber de la terapia de aceptación y compromiso, que es la que observaron hace rato a uno de sus cofundadores, que es Stephen Hayes, yo puedo mirar aquí que dice la terapia de aceptación y compromiso para la depresión. O puedo mirar este otro tipo de terapia para el estrés postraumático. Y así aparecen un sinnúmero de modelos terapéuticos para un sinnúmero de trastornos mentales o de problemas que la persona puede tener. Esto es, si tú tienes el nombre de la terapia, lo buscas aquí para ver, oye, ¿cómo anda la cosa? ¿Qué dicen de este tema? Y me interesa saberlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sale el de mindfulness, alguien había puesto meditar, ahora quiero explicar algo de meditar. El de mindfulness basado en terapia cognitiva. ¿Y qué pasa cuando uno ingresa aquí? Bueno, cuando uno ingresa, usemos este porque preguntaron algo de meditar. Arriba está la mentalización para los que les gusta la línea psicoanalítica, ¿eh? Mentalización para los tratamientos de los desórdenes límite de la personalidad.
Bueno, acá te aparece, ¿no? Que para los estatus del 2010, de 1998 es muy fuerte la investigación y que está pendiente de una actualización con respecto a el estatus del 2015 que se está intentando mejorar en cuanto a este proceso. Y después te aparece cómo se entiende esto de controversial, modesto o fuerte. Controversial, obviamente, es algo que yo no recomendaría si tengo que pasarle este dato a un cliente, un consultante, un paciente. Y aparece una rápida descripción del tipo de intervención, aparecen recursos en algunos casos, por ejemplo, en este caso aparecen recursos, y uno puede jugar con la idea de qué recursos están por aquí, algunos manuales, por ejemplo, y donde puedes conseguir de repente entrenamiento, algunas mediciones para la parte desde la mirada de MBCT, algunos libros de autoayuda, bueno, y así puedes encontrar una serie de recursos, pero sobre todo, esto es lo más importante, vas a encontrar, oye, vamos a ver si esto que estoy recomendando, por lo menos científicamente, está comprobado y es válido. No estamos diciendo que le va a funcionar, pero por lo menos podemos garantizar que esto no es pseudociencia, que esto no es moda, sino que esto tiene un soporte científico. Cuando hablamos de ACT, estamos hablando de que ACT tiene más de 40 años de investigaciones. Cuando hablamos de mindfulness basado en la reducción del estrés, John Kabat-Zinn, pues estamos hablando de mindfulness basado en terapia cognitiva, que está aquí, tiene, por lo menos la de mindfulness, tiene MSR, tiene también 30, 40 años mínimo de investigaciones. Y cuando hablamos de MBCT, estamos hablando de más o menos finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, donde se ha hecho un trabajo de unificar el MBCR de John Kabat-Zinn con la terapia de Aaron Beck cognitiva. Pero bueno, ahí está. La otra forma es cuando uno coloca el recurso, si haces nuevamente clic en recurso, te vas a la lista de tratamientos. Si lo que quieres ver es, oye, quiero ver para un tipo de diagnóstico específico qué terapias están disponibles como tal. Entonces, supongamos que tú quieres ver algo de, no sé, anorexia nerviosa. Das clic en anorexia nerviosa y te va a aparecer una lista donde vas a encontrar el tipo de terapias que de alguna manera están trabajando esto. Y dice aquí, bueno, mira, sabes que hay un tratamiento basado en la familia para la anorexia nerviosa y hay uno que tiene que ver con la terapia cognitiva conductual. Y ambas tienen nuevo contenido. Vamos a ver qué dice la terapia cognitiva conductual para el manejo de la anorexia nerviosa. Dice acá que el estatus es modesto, ¿ok? Es modesto y para la parte que tiene que ver con la efectividad al momento de ganar peso es controversial. La misma TCC, que es buenísima por otras cosas, aquí está. Y esto es lo bonito, cuando uno no está en dogma, sino que está buscando la herramienta que le funciona a mi cliente, a mi clienta, paciente, mi consultante, esto es lo que a mí me interesa. Hombre, y yo quiero revisar y por lo menos le digo a la persona, sabes, yo manejo TCC, pero aquí esto no demuestra que para el tema de si puedes ganar peso hay como una referencia un poco controversial, ¿no? Pero para la prevención de que tú vuelvas a estar hospitalizada, el soporte es modesto, está bien, y podemos empezar a trabajar si tú lo deseas, o podemos movernos a que te refiera a alguien que tenga algún tipo de herramienta que funcione mejor. Veamos qué dice con respecto al tratamiento basado en la familia. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Entonces acá dice que, bueno, que el estatus es fuerte, por lo tanto, si yo tengo que recomendarle a alguien que tiene anorexia nerviosa, bueno, y aunque yo sea de una línea base de terapia cognitiva conductual, yo le diría, ¿sabes qué? Yo creo que te iría mejor con un tratamiento basado en familia. Y ya después tendrá que buscar a una persona que tenga ese entrenamiento. Esto es usar la psicología basada en evidencia. Esto es moverse científicamente. Sí, responde la pregunta entonces. Me alegra que eso pueda responder la pregunta, porque a veces uno necesita autonomía y esta es la forma que uno se mueve. Vuelvo y repito, esta es una herramienta y ya que usamos y que nos le gusta tanto usar en Latinoamérica a nuestros profesores y a nosotros mismos el DSM, bueno, usemos el APA que es de nosotros. Como le digo a los estudiantes, ustedes están enamorados del DSM, pero odian el manual de publicaciones de la APA. Ustedes aman el del APA de los psiquiatras, pero no aman el APA de la psicología. ¿Qué pasó con ustedes? Están ahí adorando al amante. Tienen que irse con lo suyo.
Bueno, este APA es de nosotros, de los que somos del mundo de la psicología. Y si hay algún colega que tiene dudas, pues puede revisarlo, puede moverse en esto. Y si tenemos un compañero de batalla de la psiquiatría, pues lo abrazamos porque nosotros abrazamos los conocimientos que ellos derivan y espero que ellos también abracen los conocimientos que nosotros podemos derivar, porque al final el trabajo generalmente es multidisciplinario, ni siquiera interdisciplinario, generalmente es multidisciplinario y casi todos los tratamientos para problemas complejos involucran no solamente a psiquiatría, sino psicología, trabajo social, enfermería y a veces hasta un par de gente más. Y por otro lado, también resulta ser que los mejores tratamientos para los problemas más complejos involucran a la familia. ¡Wow! O sea, hay que romper un poco este paradigma, un poco de burbuja que podemos tener en la psicología y de defender a veces lo indefendible y dejar de abrazar lo que se puede realmente abrazar porque está sustentado en evidencia. Bien, entonces acá dice, meditar es algo que ayuda a estar presente y es extraño, pero estar en el presente te hace estar más tranquilo. Ok, mira, yo te diría que hay dos formas de entender este negocio si vas a utilizar terapias desde la evidencia que estén enfocadas al uso de ejercicios derivados de la meditación. Mira, ha quedado todo como un cuento aquí para decirte esto. ¿Qué quiero decir con esto, David? El trabajo original MBCR que usa John Kabat-Zinn nace de prácticas orientales meditativas, es cierto, e incluso prácticas orientales con connotaciones muy específicas a un tipo de religión. Pero él lo lleva a un proceso para manejo del estrés que era con pacientes que tenían enfermedades que no respondían bien en la medicación o el proceso era terminal y tenían entonces este tipo de prácticas meditativas. Eso llama la atención de los científicos y empiezan a trabajar y extrapolar cuáles eran los efectos y dónde estaba realmente, digamos, la verdadera esencia del éxito de este programa en este tipo de personas. Bueno, lo que se empieza a descubrir son los ritmos de respiración. Hace un rato decía la respiración basada en la variabilidad de la frecuencia cardíaca o lo que es la respiración coherente. Bueno, esto no es más que después de investigar muchas veces cuál es el ritmo que puede llevar a la persona a relajarse, estar en un estado mucho más tranquilo, bajar los estrés negativos, el distrés a un lugar óptimo, entonces resulta que está entre 5,7 ciclos de respiraciones por minuto a 6 ciclos de respiraciones por minuto. Eso equivale en términos de número a 3,5 segundos inhalo, un segundo sostengo, 4,5 exhalo, un segundo sostengo, y esto te da esa cifra de 6 ciclos de respiraciones por minuto. Eso es lo que hacemos con los grupos que les expliqué hace un rato. Hay otras que son un poco más extendida la exhalación, pero esta es la científica. Esta es la que puedo decirte, hay evidencias, está enfocada en los modelos de MMST, está enfocada en los modelos de Marcial Arredondo Rosas, que es un maestro también que vale la pena revisar. Él tiene prácticas breves integradas desde mindfulness, así que utiliza modelos de compasión, focalizada en compasión, utiliza MBCR, utiliza MBCT y tiene un programa muy interesante, muy interesante. Así que yo diría, para no confundir meditar con lo que es una terapia como la terapia basada en mindfulness, desde el parámetro de la terapia cognitiva, yo diría meditar tendría que ver más con una experiencia espiritual religiosa y que tú la puedes hacer cuantas veces te la gana y eso es estar en un modo de vida, un estilo de vida mindful, pero que no es la terapia que utiliza herramientas derivadas de la meditación. Así, la MBCT es un programa de 8 sesiones que tiene una duración específica, que tiene un formato específico, que tiene un inicio y que tiene un fin. No es lo mismo decir vivir un estilo de vida mindful, trabajar desde la MBCR, que el concepto de mindfulness es polémico porque también se ha extrapolado y ya la gente no dice vamos a hacer meditación, vamos a hacer mindfulness. Cuando llegas hay velas, hay mats, hay imágenes y tú dices, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo pensé. Sí, lo que pasa es que te vendieron y te cambiaron el contexto y te pusieron el nombre porque así como la palabra coaching suena mejor que decir entrenador aparentemente, ahora todos son coaches, entonces parece ser que la palabra meditación quedó muy apegada a lo religioso espiritual y es mejor decir mindfulness y atraes más gente y suena mejor. Entonces pasa lo mismo, pero si nosotros estamos hablando de la psicología, desde la terapia basada en evidencia, de lo que está en la terapia contextual, es la MBCT. Y también hay una MBR que tiene que ver con
la prevención de recaídas, pero específicamente para manejo de adicciones. Entonces, esta es otra herramienta contextual de tercera generación del conductismo o tercera ola de la psicología conductista, como lo quieras llamar, que tiene relación con lo que estamos hablando hoy y que tiene relación con lo que tú estás hablando acá. Así, meditar es meditar, y lo puedes hacer en cualquier momento, y muchas prácticas religiosas orientales lo tienen, no solo la budista, casi todas las religiones tienen prácticas meditativas, desde las católicas, por ejemplo, cuando hacen el rosario. Sí, eso es una práctica muy meditativa, muy de mindfulness, muy de estar mindful, ¿no? Esa repetición continua, esa repetición continua, esa repetición continua, y así también la tienen los musulmanes, la tienen pues, prácticamente todas las grandes religiones que muchas de ellas derivan o nacen del Oriente. Bueno, esta es la aplicación, el origen, pero recuerda, MBCR de John Kabat-Zinn es un modelo que no tiene que ver con la psicología per se. La MBCT, la práctica de mindfulness basada en terapia cognitiva, es la que tiene que ver con nosotros en el mundo de la psicología y es la que tiene respaldo científico para manejar ciertas cosas. No sé si respondí correctamente el término David, ¿sí? Porque sí es cierto, te ayuda a estar presente, pero esta es una mirada más amplia, la que tú propones aquí, y lo que yo prefiero decir es, mira, la mirada un poco más científica. Para eso, por ejemplo, hay un video es bastante corto, no sé si tendré tiempo de buscarlo ahora, pero un video de por qué funciona la respiración, desde un parámetro neurocientífico, un parámetro específicamente neuropsicológico y te pone cuáles son los lugares en el cerebro que se mueve cada vez que tú pierdes la atención y qué pasa cuando vuelves a poner la atención en la respiración y qué áreas del cerebro se iluminan. Y esto lo que hace es demostrar cómo al focalizar en un área específica, o en este caso focalizar, mejor dicho, en la respiración, en un área específica del cuerpo me refiero, eso a nivel de cerebro tiene una respuesta focalizada, lo que hace que se pause de alguna forma la mente pensante, la mente racional. No que deje de funcionar, que se pause un poquito. Porque lo que demuestra ese video es que vuelve a activarse la mente y esto es el pensamiento, tú no lo controlas totalmente. Hay ideas que aparecen. Entonces, cuando te das cuenta, tener conciencia de que te perdiste y hay un pensamiento que no tiene que ver con la práctica, bueno, regresas nuevamente acá, aterrizas, ¿no? Con las prácticas de mindfulness y esto te permite volver a enfocarte en la respiración y nuevamente dejar en segundo plano aquel pensamiento distractor en algún momento. Por eso, casi todas las terapias de TCC de última generación, porque también recuerden que la TCC es la segunda ola de las terapias conductistas. Así que cuando hablamos de tercera ola de conductismo, también incluye la TCC. La TCC de última generación incluye prácticas y ejercicios derivados del mindfulness desarrollado como constructo, como concepto, no como palabra. Y casi todas las terapias importantes ahorita, contextuales, DBT, AC, FCT, la terapia ST, todas tienen dentro de su paquete de entrenamiento en algún momento ejercicios de mindfulness, pero no necesariamente meditativas como tal. A menos que agarres, por ejemplo, prácticas focalizadas en la compasión, sí son mucho más meditativas. Ahí hay un libro de Vicente Simón, La compasión, el corazón del mindfulness, que a lo mejor te puede gustar si te gusta la parte meditativa. ¿Sí? Así que eso también vale la pena rescatarlo. Muy bien, me gusta cuando salen preguntas porque son cosas que no tengo pensadas en el material, pero que permiten que podamos ampliar lo que significa terapia basada en evidencia y cuál es la diferencia cuando tú presentas esto. Incluso desde el punto de vista científico, me gusta decir que mindfulness, como lo leí en un libro, viene derivado de tres conceptos del inglés: mind, mente; conscientiousness, conciencia; y fullness, de plenitud, de completo. Por eso, de esa forma, en algún momento quienes recuerden que tengan un poquito más de años de vida, al inicio se le llamaba a lo que hoy se conoce como mindfulness en español, se le llamaba conciencia plena de la mente. Nombre que ya casi no se usa, que ya se dejó en el olvido y que ahora solamente decimos mindfulness. Pero el problema, vuelvo y repito, es que mindfulness como concepto se ha transformado en palabra y como palabra termina entonces metiendo a un montón de prácticas religiosas, espirituales, que ese no es nuestro trabajo, ¿no? En el mismo grupo. No, nosotros estamos hablando de MBCT como mínimo para arriba, ¿eh? David dice, sí, maestro, de hecho es un tema que me gustaría saber más. ¿Cuál es la página que dio? No la vi, disculpe. Bueno, el libro se llama Mindful,
la compasión, el corazón del mindfulness. El maestro se llama Vicente Simón. También está la página de Marcial Arredondo Rosas, que hace prácticas integrativas de mindfulness e incluso tiene varias prácticas. Es más, hombre, para eso está la computadora y para eso está el internet. A ver, vamos de nuevo para acá. Ya vimos la división 12. Si nosotros nos metemos acá a revisar, a propósito, espero que esto sea útil para todas las personas, no solo para el que pregunta, yo trato de pensarlo de una manera más amplia, ¿no? Tú pones en internet Marcial Arredondo Rosas y te va a aparecer esto. La página web de él se llama Mindfulness y Psicología. Él es de origen chileno. Su madre está radicada ahorita en Panamá, trabaja en Panamá y siempre está viajando. Y él ahorita está totalmente su residencia en España hasta lo último que sé. Cuando uno entra, donde sea que diga Marcela Redondo, no importa, porque vas a entrar a su página web, vas a ver que hay pestañas en la parte superior y hay una que dice prácticas. Y aquí van a encontrar una breve explicación de qué es mindfulness desde el parámetro de lo que Marcial comprende de este término, pero aparecen un sinnúmero de prácticas que pueden utilizar. Yo con mis estudiantes, por ejemplo, cuando comenzamos clases, trato en el 70-80% de las clases comenzar con una práctica que aparezca de Marcial Arredondo y lo hago con él para no ser juez y parte, ¿no? Porque es muy raro que yo la clase que al mismo tiempo intento hacer ejercicios de mindfulness. Pero aquí ven una serie de prácticas que pueden escuchar libremente. Incluso tienen, creo que, la posibilidad de descargarlas a través de un app, creo que se llama iBox o eBox, ¿no? Y pueden entonces jugar con estas ideas. Pero aquí está la página que tiene que ver con Marcial Arredondo. Ok, espero que eso te sirva, David, las dos referencias que te di. Marcial, que está en España, pero Marcial tiene ascendencia, como te digo, chilena, y está Vicente Simón, que sí es de España. Ok, seguimos entonces. ¿Les parece? ¿O tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente bloque del material que tenemos hoy? Oye, se nos está yendo el tiempo, son las 7:25, es hasta las 8. Yo pensé que nos íbamos a quedar, era corto en tiempo, pero bueno, está bien. Si es útil lo que estamos hablando, vale la pena. Seguimos acá. Voy a poner nuevamente la diapositiva y habíamos quedado en este ejercicio de eh, el diagrama de conceptualización de la TCC. Ok, esto lo voy a hacer mejor así como lo ve. Ah, no, yo tengo un ejemplo para hacerlo más rápido. Quiero que jueguen conmigo con las ideas al momento de hacer el diagrama de conceptualización. Irismar Reis de Oliveira tiene un concepto llamado terapia cognitiva procesal y utiliza otro concepto de la psicología llamado la silla vacía. A aquellos que les gusta, por ejemplo, estos términos que vienen derivados de algunas de las corrientes de nosotros, bueno, la silla vacía. Y él adapta además este proceso a todo un paquete y lo presenta de esta forma, solo que sin las respuestas. Por cuestión de tiempo, lo que yo quiero que ustedes tengan presente con esta herramienta es que yo le digo a la persona que vamos a ver un ejemplo y pueden ser cualquiera de que no tenga vinculación emocional con la situación actual que está viviendo. Puede ser he recibido una herencia, me he ganado la lotería, eh, puede ser que va a conseguir un trabajo, etcétera. Bien, en este ejemplo aparecen siempre estas columnas de situación, pensamiento automático, emoción, comportamiento y respuesta fisiológica. Esto es básicamente el diagrama de conceptualización que desarrolló originalmente Beck y que se utiliza en las terapias cognitivas conductuales con bastante frecuencia. Aquí hay tres situaciones alineadas, una ¿sí? por encima de la otra. Empezamos con la primera situación, que es recibir una herencia. Yo le pregunto a la persona, oye, una persona que recibe una herencia de millones de dólares, hombre, ¿qué emoción siente o qué emoción crees que sienten? El 98% de las veces la persona dice feliz. Y después le pregunto, oye, ¿y qué puede estar pensando la persona, ¿no? Que la tenga feliz? Y ahí aparecen un montón de respuestas. En este caso del ejemplo dice que voy a tener resueltas las deudas, que puedo comprarme lo que quiera, que voy a viajar por el mundo y generalmente lo trato de asociar con la respuesta fisiológica universal que tiene que ver con la emoción básica, la felicidad, y me dicen que sonríe. Le digo, oye, en el rostro que uno reconoce que alguien está feliz. Y me dicen, sonríe.
Una vez llena la primera línea, paso a la segunda, que todo esto está vacío, lo vamos llenando poco a poco. Y la segunda, entonces, tiene que ver con el mismo ejemplo, la misma situación. He recibido una herencia, pero yo le digo a la persona que piense en una idea diferente o últimamente, yo le propongo la siguiente emoción, otra vez una emoción básica, porque aquí empiezo a hacer psicoeducación de emociones básicas. Y así le digo, oye, triste, imagínate que una persona recibe una herencia igualita, millones de dólares, bienes materiales, pero está triste. ¿Esto es posible? Negociamos. Generalmente dicen sí. A veces a algunos le cuesta, pero dicen sí. ¿Qué puede estar pensando que lo pone triste? Y salen diferentes respuestas. Para el ejemplo, hemos colocado, porque para recibirla perdí una persona que amo. Generalmente uno no recibe las herencias en vida. Hay excepciones, pero en el ejemplo tratamos de moverlo a la normalidad, a esa curva normal. Tan problemática la palabra normalidad, así que hablamos de la curva normal estadística de Gauss. Entonces aquí la persona piensa esto y se siente triste, y cómo reconocemos una persona que está muy triste, ¿no? Y generalmente llega nuevamente a señalar en el rostro que la persona puede estar llorando, así como la persona está sonriente cuando está feliz, acá está llorando cuando está triste. Pasamos entonces a la siguiente situación y ponemos exactamente lo mismo, que he recibido una herencia, que me pueden, y que ahora la emoción, yo le digo, es miedo, ¿no? Y ahí quedamos con 3 de las 5 emociones básicas que hace un rato hablábamos. Una vez la persona negociamos que puede tener miedo, porque si puede estar triste también puede tener miedo, trabajamos en qué puede estar pensando. Y en el ejemplo, en este caso, colocamos, me pueden robar, me pueden secuestrar, me pueden matar, eso me da mucho miedo, y por eso, en efecto, cuando uno tiene miedo, un cliché como llorar y sonreír es que la persona tiembla. Cuando tienen dudas de esto, yo le digo, ¿tú has visto una persona que ha dado una charla y tiene un papel en la mano y tiene mucho miedo de dar la charla porque no se la sabe bien? ¿Qué pasa cuando está agarrando ese papel? Generalmente la mano va involuntariamente a temblar. Bueno, entonces así tratamos de negociar que el cliché que queremos usar en este momento es que tiembla. Termina este diagrama, lo desarrollamos de esta forma, que puede demorar unos 10-15 minutos aproximadamente, y empezamos a hacer un pequeño debriefing. Ok, hagamos nosotros también un pequeño debriefing del diagrama de conceptualización. ¿Qué les llama la atención de ese diagrama que acaban de ver? Pueden ir escribiéndolo. ¿Qué les llama la atención de ese diagrama? Hagamos el ejercicio mental. Recuerdan, en el diagrama aparecía 3 situaciones, pero era la misma situación. Aparecía una lista de pensamientos, una lista de emociones y una lista de respuestas. ¿Qué les llama la atención? Voy a dejarlo proyectado para que lo vean, pero no lo voy a ampliar, solamente lo voy a dejar proyectado, y voy a abrir el chat en un lugar que no me incomode para ver sus respuestas. Ok, aquí tengo ya el chat disponible. Vamos a ver. Excelente, porque una de las cosas, María Elena, que yo trato de hacer con las personas que ven este diagrama es primero normalizar que no está loca, que si está triste, que si tiene miedo, que si tiene ira y el pensamiento es congruente con esa emoción, no está loca, no tiene locura. Que en efecto, que la respuesta de reacción ante un estímulo agradable, claro, y ante un estímulo desagradable también, que esto tiene que ver con una interconexión, que no hay separación, donde hay una consecuencia, y las rayitas que unen esa secuencia lo van de alguna manera reforzando. No es la situación, por eso aparece entrecortada la línea, la que genera que al final hay un comportamiento y o una respuesta fisiológica, entre comillas, buena o mala. No es la situación, porque aquí claramente vemos que es la misma situación las 3 veces, sino la manera en que damos interpretación a esa situación. Así, luego de que normalizamos que si tú estás pensando que tengo resueltas las deudas, que puedo comprarme lo que quiera,
que puedo viajar por el mundo, me siento feliz y sonrío, normalizamos que si yo perdí a la persona que amo, esté triste y lloro. Es normal. Lo que no sería normal es estar pensando que me pueden robar, que me pueden secuestrar, que me pueden matar y tenga una emoción de felicidad. Eso no es normal. Eso no tiene sentido. Tendríamos que verificar si esa persona está en una crisis de algún tipo delirante, una crisis de algún tipo psicótica, porque de alguna manera no tiene sentido que tú estés pensando que te tengan una pistola que te van a matar y que tú estés feliz y muerto de la risa sin ideación suicida. Ujú. Correcto. Así que es normalizar primero. Pero después de eso, lo que empezamos a trabajar lo dividimos en tres secciones. Primero, vemos el pensamiento, después vemos las emociones, después vemos el comportamiento. Porque para la parte del pensamiento hay una forma de trabajar y se empieza con el diagrama. Para la emoción están las herramientas de regulación emocional y para el comportamiento y respuesta fisiológica están todas esas herramientas desarrolladas muy bien por el conductismo y también muy bien desarrolladas por el cognitivo conductual y por todas las derivaciones de terapias contextuales que hoy tenemos. Así empezamos a seccionar de alguna forma para que la persona tenga herramientas en cada uno de esos elementos importantes, porque no siempre se reconoce el pensamiento, a veces se siente más cosas en el cuerpo. Pero cuando la sientes, ponerle un nombre básico, por eso el universo de emociones que veíamos hace un rato me encanta, porque podemos aterrizar a esas emociones básicas que todos los científicos que estudian esto dicen que están de acuerdo que existen universalmente y no nos enredamos en los sinónimos, no nos enredamos en emociones secundarias, nos quedamos con las básicas para que la persona le ponga un nombre a su emoción. Y ya sabemos que las emociones son desagradables o son agradables, pero todas son necesarias y útiles para la supervivencia. De ahí nos movemos inmediatamente, terminamos este diagrama, nos movemos a la parte de identificar los pensamientos, si son reales o si no son reales. Y esto es otro aporte directamente de Albert Ellis y de Aaron Beck, de las distorsiones cognitivas. Y esto es específicamente para trabajar la parte del pensamiento automático, que como su nombre lo dice, es un pensamiento que se da rápido, sin mediar mucho pensamiento elaborado, ¿sí? Y después empezamos, no importa, vamos ahí con calma a ir revisando. ¿Será que tienes un pensamiento dicotómico? O estás adivinando y además lo haces de forma catastrófica. ¿Será que estás descontando lo positivo o estás descalificándote? ¿Que estás haciendo un razonamiento emocional? ¿Que estás logrando una etiquetación? ¿Que estás haciendo una magnificación, una minimización? ¿Que estás haciendo una abstracción selectiva o una visión de túnel? ¿Será que estás leyendo la mente, sobregeneralizando, personalizando, moviéndote en declaraciones de deberías y tienes? ¿Estás saltando a conclusiones sin evidencias? ¿Estás culpando a otros o a ti mismo? ¿Estás pensando en términos de aquí pasa así? ¿O estás haciendo comparaciones injustas? Entonces, esto que viene derivado de Erich y de Beck, de alguna forma, Irismar en su libro lo reúne y además le agrega la definición sencilla y le agrega un ejemplo. De forma tal que la persona se puede llevar este ejercicio y decir, ok, voy a darme la oportunidad de revisar mi propia experiencia situacional y voy a llenar mi propio diagrama y voy a permitirme pensar fuera de la zona de confort. Voy a permitirme pensar fuera de eso, qué otras opciones habrían para responder diferente a este evento que me ha pasado. Y es una forma lúdica de dejar la esencia de las terapias cognitivas conductuales, que involucra todo, ¿eh? No solamente una parte. Bien, entonces acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de esta primera herramienta que se las he presentado de esta forma? Pueden, por supuesto, siempre utilizarla y
de alguna forma pueden empezar a trabajarlas con ustedes. Y aquí lo pueden llenar y pueden jugar con sus propias situaciones y empiezan a empoderarse de su vida de nuevo. Si es autocuidado, si es para evitar un tema laboral, colocar ahí situación. Mi jefe me gritó, mi jefa me gritó. ¿Cómo te sentiste? Triste, iracundo, ¿qué pensaste? ¿Y cómo reaccionaste? Y luego de eso sal de tu zona de confort y piensa que otra forma pudiste haberlo hecho. En retrospectiva, sí, vale, también, porque la retrospectiva nos sirve para después preparar el terreno al futuro próximo, cuando vuelvas a encontrarte a tu jefe y te vuelva a gritar, porque después, más adelante, uno empieza a trabajar y se da cuenta cuando despersonaliza que tal vez el jefe le grita a todo el mundo. No solo te grita a ti. Es una personalización, porque es una distorsión cognitiva. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Seguimos? Seguimos entonces, pues, seguimos, muy bien. Vamos a meternos ahora con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta, que también refuerza el ejercicio de pensamiento, tiene que ver con, y lo voy a dejar así sin presentarlo completo para que sea más rápido, tiene que ver con una herramienta de la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso trabaja con un trabaja con un Exaflex, y este Exaflex tiene como núcleo principal la flexibilidad psicológica. Término que pudiéramos hablar en otro momento con calma, pero de alguna manera utiliza diferentes tipos de herramientas para hacer este ejercicio de flexibilidad psicológica. De alguna forma, podemos dejar aunque sea un significado básico. La flexibilidad psicológica hace referencia a la posibilidad de contactar con los eventos privados, personales de uno, que ocurren en el presente tanto como nos sea posible como seres humanos al tiempo que elegimos bien abandonar o bien persistir en una acción que implica malestar, pero que está al servicio de los valores que uno identifica como propios. Así, tener mayor flexibilidad permite movernos a resolver los procesos de duelo. Esos procesos pequeños de duelo, grandes de duelo, pero procesos de duelo, en el que hay una negación, en el que hay un recuerdo doloroso por el cual no podemos transitar, o nos cuesta transitar, o tenemos dificultades para transitar. Y así, para ejemplificar de algún momento, de alguna forma, alguna herramienta que tenga que ver con ACT y que tenga que ver con este orden de ideas que estamos tratando de dejar para su autocuidado, veamos pensamientos y cartas desarrollado por Lifeguard y publicado originalmente, o por lo menos como lo conseguí yo, por Argentina. Vamos a cambiar de donde estamos ahorita. Voy a cerrar mi cámara por un momento para concentrarnos en el video, igual el audio, y disfrutemos de esta dinámica que como me hubiera encantado estar con ustedes y hacer esta y otra dinámica presencial. Pronto, ojalá pronto podamos hacerlo. Por ahora, usemos nuestra imaginería, usamos nuestra imaginación y vamos a ponernos en los zapatos de esta chica, ¿sí? Con el suéter que dice Arkansas. Me confirma si se escucha nada más. Now for our next skill, we're going to go ahead and do a demonstration. So thank you for volunteering. And in my hand are just cards, but I'd like you to think of these cards as your thoughts, feelings, and memories. So just prior, we had like a passenger on the bus. Well, this time, these cards represent your thoughts, feelings, memories. But these are unpleasant ones, and I want you to get them off you as quickly as they land on you. So if a card does this, what would you do? Even quicker if you can. Even quicker. Get them off of you. Keep them off. Keep them off. Okay, thanks. Now, this time, are the still the same cards, your thoughts, feelings, and memories. This time, wherever they land, let them be. If they stay on you, they stay on you. If they fall off, they fall off. But if one were to be there, then it's there. One there. Okay. Now let me ask you,
which one of those took more effort? Getting them off. Getting them off, all right? But they showed up both times. Right. So what we're demonstrating here is when thoughts come, whether it's a fart machine, whether it's anything, when thoughts, feelings come, we have a choice. We can fight to get them off, or we can be willing to let them be wherever they are. Now that we've just pulled back the curtain and we've discovered thoughts are just thoughts, well then notice, I don't have to do anything about them. I can let them be. And notice which one took more effort? Getting them off, yeah. Well, this time, here, go ahead and clear your lap of those cards. And to really drive the point home, this time I'm going to have you get them off of you as quickly as you can. And I'm going to have you count down by threes from 100. So start at 100 and count down and get rid of these cards. Because again, thoughts don't come in a vacuum. Thoughts come while we're busy doing things. So let's see what it looks like when the thoughts are coming and there's no room for them. You got to get rid of them, and yet you're doing something. Counting down by 3 from 100. You ready? I think so. So out loud, 100. 97, 94, 91, 80 something, 88, 85, Get the cards off. 82, 79, 76, 73, 70. Not bad. Very nicely done. I don't think that was accurate. Well, you did a couple of resets there, but nicely done. I'm going to have you do the same thing now. 100, count down by threes, but this time, if the cards stay on you, they stay on you. If they fall off, they fall off. You ready? Ready. 100. 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, 64, 61, 58, 55, 52. Okay, thank you. Yeah, you can knock those off of you. By the way, which one was easier to do? While you were knocking them off or while you weren't? Well, I wasn't. Okay. What's happening when someone is so busy avoiding thoughts, feelings, and memories? Are they paying attention to someone speaking to them? Are they paying attention to a professor giving a lecture? Are they catching all the instructions of a boss? Are they actually present with their child? Did they miss an exit? When we get busy fighting with our thoughts, having to knock them off, notice that's going to have an impact. So this skill, this willingness skill, is bringing to our attention that we have a choice. When thoughts, feelings, and memories show up, we can either do whatever we want so as to try not to have them, or we can make room for them. And by the way, when you knocking them away, did that get rid of them? No, they were still Coming everywhere. Yeah. And did y'all notice the other thing? When we were busy knocking them off, did you find yourself putting your hand back even though I wasn't putting cards there anymore? That's the other thing we want to bring to people's attention. If you get in the habit of trying to get rid of thoughts, feelings, and memories, you get to the point you don't even wait for thoughts, feelings, and memories. Anticipatory. You just get busy doing distraction. So we actually got folks who don't even need to be upset to do distraction. They wake up and they get busy doing distraction. So if you recall, we had this going on even when cards weren't coming. Anticipatory. The best defense? Good offense. Good offense. And we just saw a good offense. I'm just going to get busy getting distracted. I don't even need unwanted thoughts, feelings, and memories. So that's a skill we want to get out to folks, is this awareness that I don't have to struggle with, I don't have to fight with, I can make room for. Now that I've pulled back the curtain and I'm aware that thoughts are thoughts. Yeah, they may not feel good, but that's all they are, sounds. Emotions may not feel good, but that's all they are, sensations. Memories may be unpleasant, but that's all they are, is images. Notice what sacrifices people are making in the service of fighting off thoughts, feelings, and memories.
The skill we need to get out to folks is we don't have to do that. Ok, este video complementa lo que de alguna manera estamos trabajando siempre de esta línea del pensamiento y lo que no controlo, y del desgaste y la pobre eficiencia del uso del tiempo cuando intentamos pelear con los pensamientos. Los pensamientos están ahí, hay que dejarlos ahí. Se resuelven lo que se pueden resolver y los otros hay que habituarse. Quienes han visto El invitado indeseado también es otra buena forma de usar una metáfora para trabajar sobre esto. Así que ustedes vayan quedándose con estas ideas, vayan utilizándola y vamos a seguir viendo herramientas. Esta en específico era de la terapia de aceptación y compromiso. Herramientas puntuales que tienen que ver con los ejercicios que hemos tratado de pues, dejar como muestra de las terapias basadas en evidencia. Entonces tenemos otra vez, si necesitan algunas referencias, ahí están también en el material. Y nos movemos a la regulación emocional. Nuevamente la voy a mantener así para pasarlo todavía. Bueno, esta sí vale la pena ponerla un poco más grande para que se pueda ver. A ver, ¿qué pasa con las personas que tienen dificultades para identificar su pensamiento, tienen una resistencia o de repente no les cuesta ponerle nombre a sus emociones, pero tienen comportamientos que son demasiado riesgosos para que lo siga haciendo? Bueno, agarramos una herramienta de el manual de habilidades de DBT de regulación emocional y sacamos esta ficha que fue, pues yo traje la que fue una traducción de Fundación Foro, y aquí está, porque hace un rato hablábamos de normalizar un poco el proceso, pero normalizar no significa que sea funcional, o sea, es normal que yo tenga rabia, que yo esté triste si mi jefe me grita, pero no es funcional mantenerme en esa rabia, esa ira. Ahí es donde cambia la pregunta. Entonces, primero, vamos a normalizarlo. No estoy loco, está bien, no estoy loco, no tengo locura, no hay delirio, no hay psicosis, pero no me es funcional. Así viene la regulación de la emoción a través del cambio de la conducta, específicamente con el ejemplo que vamos a trabajar acá. Las dos preguntas que hace esta ficha es, ¿la emoción está justificada? O sea, si un jefe me grita y me siento triste o me siento rabioso, ¿está justificado que me sienta así? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, seguimos. Con la segunda pregunta, ¿es esta respuesta emocionalmente efectiva? O sea, me puse a llorar, me fui, me quedé un montón de tiempo, me tuve que encerrar en el baño, todo el mundo se dio cuenta, o por el contrario, le grité al jefe o le pegué, peor aún. ¿Esta respuesta emocionalmente efectiva? Si la respuesta es sí o no, también se mueve. Y cuando vemos que las respuestas son no, hay una que se repite en ambos momentos, en ambas, digamos, direcciones del flujograma, y es la acción opuesta. Y esto es bastante fácil de explicar. La acción opuesta es, como suena, realizar lo contrario a lo que pretendo, siento, que deseo o quiero realizar. Así, si le quiero gritar al jefe, no le grito. Si quiero salir corriendo, no salgo y corro. Si quiero tener sexo, no tengo sexo. Si no quiero tener sexo, pues tengo sexo. Es exactamente la acción opuesta y depende de cada caso. Es la única que se repite en ambos lados del flujograma, pero hay otras. Resolver el problema, hay que resolverlo. Anticiparse, si ya sabes que el jefe es así, anticípate. No te agarre de sorpresa. La acción opuesta, que es la que acabamos de decir, la aceptación radical y la tolerancia al malestar, que ambas se practican a través de ejercicios de mindfulness. Así, DBT también incluye esto en su paquete de habilidades de regulación emocional. Aquellas personas que saben en DBT entienden que este es un programa, pero si algo tiene el programa es que este manual de habilidades lo utilizan transversalmente muchos terapeutas, es muy bueno, igual que el protocolo de manejo de ideación suicida de DBT. Precisamente porque DBT su mayor fortaleza es manejando trastornos complejos, y entre esos trastornos complejos está el trastorno límite de la personalidad. Acción opuesta, como su nombre lo dice. Aquí otra vez algunas referencias que tienen que ver con estos materiales. Luego de eso, hombre, había un programa denominado Vacunas Psicológicas que teníamos dentro del Hospital del Niño y tenía sus herramientas que han sido manejadas y que estamos llevándola a otros lugares que no solamente sea el Hospital del Niño. Y en este protocolo de vacunas psicológicas, las personas entraban aproximadamente por media hora
y hacían algún tipo de ejercicio. En este caso está el ejercicio de MBCT, de mindfulness, que tiene que ver con la respiración y estar sentado por 10 minutos, como su nombre en inglés lo dice, y te da una explicación de dónde sale la MBCT. La MBCT, que deriva de la MBCR, es desarrollada, y de la terapia cognitiva es desarrollada por Sigal, Tisdale y Williams. Y de ahí, estos modelos han demostrado ser muy efectivos. Esta es una imagen muy clásica cuando, por ejemplo, hace rato hablábamos de qué es utilizar el concepto popularmente. Esto sirve para poder explicarle a las personas qué queremos lograr cuando hacemos ejercicios de terapias como MBCT o cuando hacemos el uso de herramientas de las terapias de MBCR o MBCT dentro del contexto de otra terapia. Y es lograr que la persona esté más como el globo de la derecha, aquí y ahora en el momento presente, reconociendo lo que hay. Y una de las cosas más importantes con los ejercicios de mindfulness es entender algo. Y voy a cerrar acá para poder decirlo. Los ejercicios que se utilizan en mindfulness y el hecho de ser consciente no son necesariamente para relajar. Al contrario, a veces uno busca exponer a la persona al malestar, a identificarlo a través de estos ejercicios que están dentro del programa de MBCT. Como sentarlo ahí, que esté 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos en silencio, para ver en qué momento se dispara, qué dispara la incomodidad, qué dispara la ansiedad, qué lo distrae de estar en conciencia de su propia respiración. MBCT funciona excelente para el manejo de la ideación suicida, para evitar las recaídas de la depresión. Excelente herramienta para eso. Así, no se usan para relajar. Para relajar yo prefiero usar visualización, imaginarse en el lugar favorito, en el lugar seguro, y usar la imaginería para que la persona conecte con esos momentos. MBCT y la forma en que se utiliza tienen otro impacto. Recuerden que son impactos psicológicos, son para la salud psicológica. Yo les voy a mandar, voy a también dejárselo a Ezequiel. Este video tiene un audio pregrabado, lo único que el audio es un poco pesado, así que Ezequiel voy a ver cómo te lo puedo entregar para que lo tengan, ¿no? Y que lo puedan compartir con todos los que han venido a este espacio que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y antes de hacer el cierre, la quinta parte, que son básicamente 10 consejos bien puntuales, ya acercándose casi la hora, voy a ver qué escribió Angélica por acá, ¿no? Y Adriana dijo, excelente forma de evidencia, y Angélica nos está diciendo qué sugerencias de cómo hacer con una tendencia cognitiva que surge de un entrenamiento profesional. Por ejemplo, buscar patología, desconfiar. Bueno, primero reconocer que eso es lo que estás buscando. Quien no reconoce que puede ser vulnerado por algo, está expuesto a la vulnerabilidad permanentemente y se convierte en una debilidad y no en una fortaleza psicológica. Así que si ya hay un reconocimiento de que mi mirada es buscar psicopatologías, te diría, aléjate del DSM-5 en los primeros capítulos y vete hasta el último de la sección 2. Recuerda que el DSM tiene 2 secciones, te vas hasta lo último, donde dice problemas, que son los equivalentes a la sección del capítulo 21 de la CIE 10. Si ya estás utilizando la CIE 11, métete entonces en la CIE 11 en el capítulo 24. En otras palabras, a ver, ¿cómo empiezo a dejar de mirar a la gente en términos de patología? Bueno, voy a robarme un minuto, yo creo, Ezequiel. Vamos a robarnos un minuto, espero que valga la pena. Bien, esto es sencillo. La CIE 11 se hizo para facilitar el proceso. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es buscar la CIE 11, poner CIE 11 y le va a aparecer, yo lo voy a hacer directo porque ya la tengo separada por cuestión de tiempo, le va a aparecer en el navegador. No tienen que buscar un libro per se, solamente tienen que entrar a la plataforma que tienen en línea. Eso hace que sea más fácil la actualización. Hay otras explicaciones que no voy a entrar en detalle. Se busca en el navegador y en el navegador de la CIE 11 va a aparecer la lista de todas las enfermedades. La que nos interesa a nosotros es la del capítulo 6, que se llama Trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Pero esta, para la pregunta que me estás haciendo, refuerza la idea de mirar psicopatológicamente a la persona. Así que yo me voy para el capítulo 24 de la CIE 11, que es el equivalente de el capítulo 21 de la CIE 10. Así, ¿qué dice acá? Factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud. Y cuando tú le das clic, esto te abre 2 opciones: motivo de contacto con los servicios de salud y la que nos interesa en psicología, factores que influyen en el estado de salud. Cuando le das clic, viene un despliegue de problemas, no de enfermedades mentales, pero que están dentro de la clasificación internacional como factores que influyen en ese estado de salud.
y aparecen problemas asociados con la finanza, con el agua, el medio ambiente, el empleo, educación, entorno, comportamiento de salud, la asistencia del seguro social, sistema de justicia, entre personas, ausencia, pérdida, muerte, grupo de apoyo primario, eventos traumáticos asociados con la crianza. Bueno, aparecen un montón de problemas. No me digan a mí que tienen que buscar un código del capítulo 6 para poder generar un diagnóstico, porque con el capítulo 24 tienen un código. Si la persona tiene, por ejemplo, problemas con el grupo primario de apoyo, yo hago un despliegue y me va a aparecer, bueno, a lo mejor hay una perturbación familiar por separación o divorcio. ¿Cuál es el código? Ahí está el código. QE 70.71. Ese es un código de la clasificación internacional de enfermedades. Entonces tenemos herramientas no solamente para mirar a la gente patológicamente, pero resulta ser que si tú todavía estás usando el CIE-10 y de repente no tienes el libro todavía o no tienes el manual, bueno, vas buscando y encuentras acá que dice en el medio versiones anteriores, navegador de la CIE-10. Supongamos que ese es el que estás usando todavía. Ya te dije que en el DSM-5 hay una opción diferente, ¿no? Y acá aparece nuevamente capítulo 1, todos los capítulos, y buscamos los capítulos que tienen que ver entonces con lo que corresponda a la parte de psicología, que sería el capítulo 5, en este caso está ubicado arriba, donde están los trastornos mentales, que sería la mirada psicopatológica, pero está el capítulo 21, que es el equivalente del que acabamos de ver, factores que influyen en el estado de salud, contacto con los servicios de salud, o lo que le llaman los códigos Z, porque en el DSM-5 va a aparecer como código Z. Bien, voy a saltar y después vemos allá lo último que hayan escrito. Espero que haya servido ese ejemplo como tal. Cuando nos metemos en la última parte, básicamente 10 consejos finales y vamos a hacer retroalimentación, preguntas y respuestas, que ya no hay tiempo, pero bueno, los 10 consejos que quiero dejar es: presta atención a tus emociones y sentimientos, aprende a reconocer cuál es la diferencia. Si son intensas y te bloquean, pide ayuda psicológica. Revisa cómo afrontas la situación, cuáles son tus vulnerabilidades y tus fortalezas psicológicas. Refuérzate, valídate. A cada rato nos invalidamos, pero refuérzate por cada tarea, dificultad, meta, objetivo que estés logrando superar. Y acuérdate del video de Ross Harris, que habla de meta versus valores a través de conseguir un objetivo. Así, disfruta de el proceso, aunque la meta de repente no salga. Refuérzate de eso. Trata de buscar siempre buen humor, tratar de sonreír, siempre es bueno generar esas endorfinas naturales. Organízate, establece rutinas, planes diarios y de vez en cuando también deja un espacio a la incertidumbre. Mantén el contacto social por cualquier medio, selecciona cuándo, cuánto quieres y cómo te quieres informar. Hay mucha psicomitología, hay psicología popular que no es cierta, hay mitos que se han reforzado por la cultura popular. Busca en los lugares que generan ciencia, cree en la ciencia, cree en tu carrera, cree en la psicología, fomenta la empatía, sobre todo la empatía si eres profesional de la salud, en algún contexto, salud mental, salud física, ¿no? La comunicación y el trabajo colaborativo, mantén alguna actividad física, come saludablemente, siempre es bueno, dormir también, eso es importante. Y si te permitiste generar este tiempo y pudiste aprender algo nuevo, genial, porque eso alimenta tu mente. Así las cosas, vamos a cerrar con este mensaje. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. De Víctor Frank, logoterapia, sobreviviente del holocausto. ¿Sí? Muchas gracias por permitirme estar en este tiempo, tarde-noche, con ustedes. Espero que haya sido útil y felices fiestas de fin de año. Ahora, pues obviamente siempre hay un espacio de ñapita. Espero que estos 4 minutos que les he robado formalmente, pues también hayan sido útil. Quedo para preguntas, respuestas, retroalimentaciones, lo que necesiten, con mucho gusto, a través de Ezequiel, con el contacto y con el teléfono. También, Ezequiel, tienes el permiso de compartir mi teléfono con el que te lo pida. El correo también, si quieren este material, ya se lo mandará Ezequiel. Los links también para que puedan utilizarlo. Hay más referencia bibliográfica y hay más bibliografía de la que se pudo haber utilizado directamente, así que pueden meterse en estos espacios a investigar. Muy bien. Y bueno, me robo ya para dejarte, Ezequiel, con las palabras finales, por las gracias que me están dando por el WhatsApp. Me robo el comentario de un cantante muy famoso canadiense y pues uno solamente es tan bueno como la gente que tiene enfrente. Así que si estas preguntas nuevas que salieron, que no estaban contempladas, y estas cosas nuevas que se pudieron compartir no estaban en ese libreto, ha sido gracias a ustedes, y que si han quedado como un conocimiento adicional, bienvenido. Enhorabuena. Gracias por la invitación. No, al contrario, maestro Yasser, qué gusto y bueno, una disculpa de antemano al público, pero yo creo que bien valió la pena estos 5 minutitos. Muchísimas gracias.
Mañana tenemos otro curso Transcongreso en punto de las 9 horas de la mañana. Son 3 maestras psicooncólogas especialistas en cuidados paliativos y que también traen la visión desde las terapias basadas en evidencia, solamente que en contextos pues, hospitalarios. Así que ojalá puedan acompañarnos. Maestro Yasser, de verdad, en nombre de la Red Internacional de Psicología Hematológica Integral, de la cual usted es miembro, y en nombre del Colegio Internacional de Educación Superior, pues bueno, felicitaciones de primera mano. Y en segundo lugar, quizás puntualizar en que ha sido muy enriquecedor todas sus aportaciones que ha hecho y bueno, ya le haré llegar la retroalimentación que me hagan llegar el público. Que tengan todas y todos muy buenas noches, que descansen, nos vemos mañana. Pues el Congreso sigue todavía. Cuídense mucho, muy buenas noches.